¿querés que continuemos con el capítulo 3? Yo quiero que vos comas. Pero yo ya comí. ¿No tenés más? ¿Por ahora no? Seguro que no. Seguro metal. Alvear A 930. ver lo que dejaste. Acá. Bueno, yo quería que comieras un poco más. Pero voy a terminar como el tiburón martillo. No. Ponme una tajadita más. Después, leemos un par de capítulos y después como, ¿querés? Bueno, ¿Continuamos? sí. Capítulo 3. ¿Esta letra la llegas a leer? Esto es Malcolm acá. Muy bien. El castillo de Malcolm, uno de los más poéticos de las Highlands, es decir, las tierras altas de Escocia, está situado cerca de la aldea de Luz, dominando su hermoso valle. Las límpidas aguas del lago Lomond bañan el granito de sus murallas. Pertenece desde tiempo inmemorial a la familia Glenarvan, que conserva en el país de Rob Roy y de Fergus MacGregor las costumbres hospitalarias de los viejos héroes de Walter Scott. Cuando se efectuó en Escocia la revolución social, muchos vasallos que no podían pagar los elevados arrendamientos fueron expulsados. Unos murieron de hambre, otros se hicieron pescadores, otros emigraron. La desesperación era general. Entre todos, únicamente los Glenarvan creyeron que la fidelidad obligaba tanto a los grandes como a los pequeños y permanecieron fieles a sus tratos con los arrendatarios. Nadie tuvo que abandonar el techo que los vio nacer, ni la tierra en que reposaban sus antepasados. Todos quedaron en el clan de sus antiguos señores. Así es que, en la misma época, en ese siglo de discordias y desunión, la familia Glenarvan, tanto en el castillo de Malcolm como a bordo del Duncan, solo tenía a su servicio a escoceses descendientes de los vasallos de MacGregor, MacNabs, MacFarlane y MacNaughton, es decir, todos naturales de los condados de Stirling y de Dumbarton. Gente honrada y valiente, adicta en cuerpo y alma a su señor, y entre los cuales alguno hablaba aún el gaélico de la vieja Caledonia. Lord Glenarvan poseía una inmensa fortuna que empleaba en hacer mucho bien. Su bondad era mayor aún que su generosidad, pues si ésta debía forzosamente tener sus límites, aquella era infinita. El señor de Luz, el Laird de Malcolm, representaba a su condado en la Cámara de los Lores, pero estaba muy malquisto con los hombres de Estado de Inglaterra por sus ideas jacobinas, sin preocuparse lo más mínimo en captarse las simpatías de la casa de Hanover, y sobre todo por su adhesión a las viejas tradiciones de sus abuelos, y por su enérgica resistencia a las expoliaciones políticas de los del sur. No era sin embargo Lord Glenarvan un hombre retrógrado, de espíritu mezquino y menguada inteligencia. Todo lo contrario, las puertas de su condado estaban de par en par abiertas al progreso. Pero él era escocés hasta el fondo del alma y por la gloria de Escocia participaba con sus yates de carrera en los matches del Royal Thames Yacht Club. Lord Glenarvan tenía 32 años, alto de estatura, de rasgos un poco severos, pero de mirada dulcísima. Su persona toda estaba impregnada de la gracia y poesía de las Highlands. Bravo en extremo, emprendedor, caballeresco, un Fergus del siglo XIX. Fergus seguramente se refiere a algún personaje clásico, ¿no? Sí, Quizás de Shakespeare, ¿no? de Scott, sí, Walter Scott. De Walter Scott. Yo tengo los libros de Walter Scott. Bueno, cuando terminemos este podemos continuar. Son muy serios esos libros. ¿Cuál te acordás? ¿Walter Scott es el de Ben-Hur? No. Mira, hay un montón de libros, como la tres o más, un montón, 4 o 5. Es mucho. Y en ellos se trata siempre de los héroes escoceses. Bueno, después lo vamos a buscar, ¿eh? Continúo entonces. Un Fergus del siglo XIX, pero bueno por sobre todas las cosas, mejor aún que San Martín, pues él hubiera dado su manto entero a los pobres de las tierras altas. San Martín creo que es ese que dio la mitad del abrigo, ¿no? No me acuerdo. Uno que tenía un abrigo, una especie de poncho, digamos, y le dio la mitad a un vagabundo. Bueno, acá dice que Lord Glenarvan le hubiera dado todo el manto. Se había casado apenas 3 meses hacía con la señorita Helena Tufnell, hija del gran viajero Guillermo Tufnell, una de las numerosas víctimas de la ciencia geográfica y de la pasión por los descubrimientos. Helena no pertenecía a una familia noble, pero era escocesa.
lo que valía más que todas las noblezas del mundo a los ojos de Lord Glenarvan. De esta joven bella, valiente y fiel, el señor de Luz hizo la compañera de su vida. La encontró un día viviendo sola, huérfana, casi sin fortuna, en la casa paterna de Kilpatrick, y comprendiendo que en la joven hallaría una excelente esposa, se casó con ella. Elena tenía 22 años, era rubia y tenía unos ojos tan azules como el agua de los lagos escoceses en una hermosa mañana de primavera. Si grande era su agradecimiento, mayor aún era el amor que sentía por su marido. Lo amaba con ternura, como si ella hubiera sido la opulenta heredera y él el huérfano abandonado. En cuanto a los arrendatarios y servidores, todos hubieran dado la vida por ella, a la que llamaban Nuestra Buena Señora de Luz. Lord Glenarvan y Elena vivían felices en Malcolm Castle, en medio de la naturaleza soberbia y salvaje de las Highlands, paseando por caminos sombreados por castaños y sicomoros, a orillas del lago donde resonaban aún los pibroch de los antiguos tiempos. En el fondo de esas gargantas incultas, en las cuales la historia de Escocia está escrita en ruinas seculares. Unas veces se internaban en los bosques de abedules y alerces, en medio de vastos campos de brezos amarillos. Otras trepaban a las abruptas cimas de Ben Lomond, o cabalgaban a través de las tierras abandonadas, estudiando, comprendiendo y admirando esa poética comarca llamada aún el país de Rob Roy, y todos los sitios célebres tan sabiamente cantados por Walter Scott. A la hora del crepúsculo, cuando se encendía en el horizonte el faro de MacFarlane, ellos cerraban a lo largo de la vieja galería almenada que circunda el castillo de Malcolm, y allá, sentados sobre cualquier piedra desprendida, en medio del silencio de la naturaleza, bajo los pálidos rayos de la luna, y mientras la noche asomaba lentamente en la cumbre de las montañas, permanecían sumidos en ese éxtasis e íntimo encanto de que solo poseen el secreto los corazones enamorados. Así pasaron los primeros meses de su matrimonio. Pero Lord Glenarvan no olvidaba que su esposa era hija de un gran viajero y creía que Elena tendría todas las aspiraciones de su padre. Y no se equivocaba. Hizo construir el Duncan, destinado exclusivamente a transportar a él y a Elena a los más hermosos países del mundo, sobre las olas del Mediterráneo hasta las islas del archipiélago. Fácil es de imaginar la alegría de la señora Glenarvan cuando su esposo puso el Duncan a su disposición. ¿Existía felicidad mayor que la de pasear su amor por la hermosa Grecia y pasar su luna de miel en las playas encantadas de Oriente? Sin embargo, Lord Glenarvan había partido para Londres. Se trataba de salvar a unos desgraciados náufragos y por esta ausencia momentánea, Elena se mostraba más impaciente que triste. A la mañana siguiente recibió un telegrama de su marido prometiéndole regresar pronto. A la tarde, una carta donde le explicaba que habiendo tropezado con dificultades, debía postergar su regreso. Al otro día, en otra carta, Lord Glenarvan no ocultaba su descontento con respecto al almirantazgo. Entonces Elena comenzó a inquietarse. Por la tarde estaba sola en su habitación cuando el intendente del castillo, Mr. Halbert, entró a preguntarle si deseaba recibir un par de jóvenes que deseaban hablar con Lord Glenarvan. ¿Gente del país?, preguntó Elena. No, señora, contestó el intendente, pues no los conozco. Terminan de llegar en el tren de Balog, y de Balog a Luz han venido a pie. Hágalo subir, Halbert, dijo la señora Glenarvan. El intendente salió y momentos después una joven y un niño eran introducidos en la habitación de Elena. No se podía dudar que eran hermanos. La joven tenía 16 años, el bello rostro un poco fatigado, sus ojos que acusaban frecuentes llantos, su fisonomía resignada pero valerosa, su aspecto pobre pero limpio, prevenían en su favor. Llevaba de la mano a un niño de aspecto decidido y que parecía tomar a su hermana bajo su protección. Y en efecto, cualquiera que se hubiese atrevido a faltar a la joven habría tenido que entendérselas con este hombrecito. La hermana se cohibió al encontrarse en presencia de la señora Elena, quien se apresuró a dirigirle la palabra. «¿Usted deseaba hablarme?», dijo, alentando a la joven. «No», respondió el niño con acento resuelto, «no a usted, sino al Lord Glenarvan». «Le ruego lo disculpe, señora», dijo entonces la joven mirando a su hermano. «Lord Glenarvan no está en el castillo», respondió Elena, «pero yo soy su esposa, y si puedo serviros en algo». «¿Es usted la señora Glenarvan?», preguntó la joven. «Sí, señorita». «La esposa de Lord Glenarvan de Malcolm Castle, que publicó en The Times una noticia relativa al naufragio de Britannia». «Sí», respondió Elena bondadosamente. «¿Y vosotros?» «Yo soy María Grant,
Y él es mi hermano, contestó la joven, mirando al niño. La señorita Grant, exclamó Elena, y tomándole las manos la trajo hacia ella, besando luego las mejillas del niño. Señora, repuso la joven, ¿qué sabe usted del naufragio de mi padre? ¿Vive él? ¿Le volveremos a ver? Hable, por favor, se lo suplico. Hija mía, dijo Elena, Dios me guarde en responder ligeramente en circunstancias semejantes. No quisiera ilusionaros. Hable, por favor, señora, hable. Soy fuerte contra el dolor y puedo oírlo todo. Hijos míos, respondió Elena, la esperanza es muy débil, pero con la ayuda de Dios, que todo lo puede, quizá algún día volváis a ver a vuestro padre. Dios mío, exclamó María Grant, no pudiendo contener sus lágrimas mientras Roberto cubría de besos las manos de la señora Glenarvan. Cuando hubo pasado el primer acceso de esta alegría dolorosa, la joven no cesó en hacer preguntas. Elena les contó la historia del documento, cómo el Britannia se había perdido en las costas de la Patagonia, cómo después del naufragio el capitán y 2 marineros debían haber ganado el continente y, en fin, cómo imploraban ellos el socorro del mundo entero en aquel documento escrito en 3 idiomas y abandonado a merced del océano. Durante este relato, Roberto Grant devoraba con los ojos a la señora Elena, de cuyos labios había quedado suspenso. En su imaginación infantil, veía las escenas de que su padre debía haber sido víctima, lo veía en el puente del Britannia, lo seguía en el regazo de las olas, se aferraba con él a las rocas de la costa y se arrastraba jadeando por la arena, fuera del alcance de las olas. Varias veces durante la narración se escaparon algunas palabras de su boca. «Oh, papá, mi pobre papá», exclamaba él abrazando a su hermana, quien escuchó, silenciosa, sin pronunciar una palabra, hasta el fin del relato. Y entonces dijo, «Oh, señora, el documento. «No lo tengo, hija mía», respondió Elena. «¿No lo tiene usted?» «No, Lord Glenarvan lo llevó a Londres en beneficio de vuestro padre, pero yo os he contado palabra por palabra todo lo que contiene y cómo hemos procedido nosotros para encontrarle el sentido exacto. Entre estos restos de frases casi borradas, el mar respetó algunas cifras, desgraciadamente la longitud». «Oh, nos pasaremos sin ella», exclamó el niño. «Sí, señor Roberto», respondió Elena, sonriendo al verla tan resuelto. Y continuó, «Así ya ve usted, María Grant, conoce como yo hasta los menores detalles del documento». «Sí, señora», repuso la joven, «pero hubiera querido ver la letra de mi padre». «Bueno, quizá mañana regrese Lord Glenarvan. Mi esposo quiso someter al almirantazgo ese documento incontestable a fin de provocar el envío inmediato de un buque para buscar al capitán Grant. ¿Pero es posible, señora? ¿Hacéis esto por nosotros? Sí, querida, y estoy esperando a Lord Glenarvan de un momento a otro». «Señora», dijo la joven con profundo acento de gratitud y fervor religioso, «sean benditos del cielo usted y Lord Glenarvan». «Hijos míos», repuso Elena, «no tenéis que agradecernos nada. Cualquiera en nuestro lugar hubiera hecho lo que hacemos nosotros. Quiera Dios que se realicen las esperanzas que os he hecho concebir. Hasta el regreso de Lord Glenarvan permaneceréis en el castillo». «Señora», respondió la joven, «no quisiera abusar de la simpatía que demostráis a estos extraños». «Extraños? No, querida, ni usted ni su hermano son extraños en esta casa, y estoy segura que en cuanto llegue Lord Glenarvan tendré verdadero gusto en decirles a los hijos del capitán Grant lo que se hará por salvar a su padre». No era posible rehusar un ofrecimiento hecho con tan buena voluntad. Quedó convenido entonces que Miss Grant y su hermano esperarían en el castillo el regreso de Lord Glenarvan. Leemos otro más y después ¿cómo querés? Me dio ganas, me puse a llorar. Bueno, a ver, más. ¿Otro capítulo?